Bueno, vamos a resolver aquí un par de ejercicios de campo eléctrico. Este primero es una cuestión muy sencillita de condensadores que nos dicen, bueno, nos da una serie de datos. El condensador dice que la capacidad de un condensador plano es de 300 picofaradios. Aquí nos dan la conversión, pero pueden no dárnosla. Tenemos que saber que un picofaradio son 10 a la menos 12, el prefijo pico significa 10 a la menos 12, entonces eso lo podemos escribir como 3 por 10 a la menos 10, ¿verdad? Faradios. Y la diferencia de potencial entre sus placas es de 1000 voltios. Potencial es de 1000 voltios. Bueno, aquí he puesto las fórmulas, la capacidad en función de las características funcionales y la capacidad en función de las características constructivas del propio condensador. Entonces nos dicen que hallemos la carga de cada placa. Bueno, pues en este caso de esta fórmula despego la carga y eso es la capacidad por el voltaje. Eso serían 3 por 10 a la menos 10 por esos 1000 voltios, ¿vale? Entonces la carga van a ser 3 por 10 a la menos 7 coulombios, ¿vale? Positiva en una de ellas, negativa en la otra. Y por otro lado, ese es el apartado A. En el apartado B nos están diciendo que si las placas están separadas 1 milímetro, aquí vemos, ¿no? Esta distancia es de 1 milímetro, cuál es la superficie de cada una de ellas y que la pasemos a centímetros cuadrados. Bueno, pues nada, utilizamos la otra fórmula, esta que tenemos aquí, y despejamos la superficie. La superficie en cualquier caso quedaría la capacidad por esa distancia entre placas, que hay que pasarla a metros, partida de epsilon sub 0, que nos lo da también en el enunciado. Si nosotros ponemos los datos, capacidad hemos dicho que es 3 por 10 a la menos 10, por la distancia entre placas, que es de 1 milímetro, luego son 10 a la menos 3 metros, dividido de epsilon sub 0, que es 8,85 por 10 a la menos 12. Si hacemos todo eso, la superficie nos sale 0,034, pero claro, esto serían metros cuadrados, lo pasamos a centímetros cuadrados y serían 339, aquí habíamos redondeado en ese resultado, ¿vale? Cada una de esas placas, la superficie es de 339 centímetros cuadrados. Bueno, pues ahí queda una cuestioncita, la 9, que es muy fácil, como veis. Vamos al siguiente ejercicio que hemos nombrado como 78 y nos dicen que tenemos 3 cargas situadas en los vértices de un triángulo rectángulo. Nos dan un dibujo para aclararnos y dice que determinemos la energía potencial electrostática de la carga 3. Esta es la carga 1, esta es la 2 y esta es la 3. No sé si se ve muy bien, pero bueno. Esa es la carga 3. Y nos dicen que los valores de las cargas son estas: Q1, Q2, Q3 y la constante. Bueno, pues entonces en el apartado A tenemos que hallar la energía potencial en este punto con esa carga de la carga 3 y eso va a ser igual a bueno, pues la energía potencial de 1,2, de 1,3 y de 2,3, ¿no? Bueno, lo escribo. Energía potencial entre 1 y 2 más la energía potencial, vaya con 1 y 2, energía potencial generada entre la interacción 1,3 más la energía potencial generada en la interacción 2,3. Ahora sí. Bien, esto se puede escribir como K por Q1 por Q3 dividido de R1, podemos llamar, por ejemplo, a esta distancia, ¿vale? Esa distancia sería, la vamos a llamar R1, por lo tanto, aquí R1, más K por Q2 por Q3, partido, y a esta distancia entre Q2 y Q3 le voy a llamar R2, ¿vale? Por ejemplo. Bueno, pues si nosotros llamamos eso de esa manera, lo único que nos queda es sustituir datos. El R1 lo tenemos que sacar por Pitágoras. Sabemos que esto es 6, esto es 2. Pues por Pitágoras, la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 2 al cuadrado sería 6,32
centímetros. Muy bien. Sustituyo, saco aquí factor común, K y Q3, entonces quedaría 9 por 10 a la 9, que sería K, por la carga 3, que sería menos 5 por 10 a la menos 3, para pasarlo a Coulomb, será esto, multiplica a Q1, Q1 es 2 por 10 a la menos 3, dividido de lo que hemos llamado R1, 0,0632 para pasarlo a metros, más Q2, que sería esta de aquí, sería menos 1 por 10 a la menos 3, menos 10 a la menos 3, dividido de lo que hemos llamado R2, que son 6 centímetros, 0,06 metros. Bueno, si hacemos todo eso, el resultado nos sale que la energía potencial, bueno, lo pongo mejor ya aquí en otra línea, esa energía potencial es de menos 6,74 por 10 a la 5, 10 elevado a 5 julios. Esa es la energía potencial en ese punto donde está ahora mismo Q3. ¿Vale? Dice que, apartado B, calculemos la fuerza que siente la carga Q2. Fuerza que siente la carga Q2 y su módulo. Bueno, la carga Q2 está aquí. Entonces, vamos a ver. Q2, hemos dicho que es negativa, Q1 positiva. Por lo tanto, Q2 de momento va a sentir una fuerza atractiva hacia Q1, ¿verdad? La vamos a llamar fuerza 1,2, ¿vale? Y tendrá que ir de esa manera. Mientras que siendo negativa y también negativa la carga 3, con respecto a Q2, Q3, se va a generar una fuerza que en este caso será repulsiva, por lo tanto será de esta manera. Esa fuerza la vamos a llamar fuerza 2,3, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, la fuerza total, si hacemos el sumatorio de esas dos fuerzas, sería esa, que es la combinación de las otras dos. Bien, eso sería desde el punto de vista gráfico. Vamos a hacerlo ahora desde el punto de vista matemático. Bien, bueno, esa fuerza total hemos dicho que será lo que hemos llamado fuerza 1,2 más lo que hemos llamado fuerza 2,3 o 3,2 lo podemos llamar. Bueno, entonces, vamos a ver. Fuerza 1,2 será K por Q1 por Q2 partido de 1,2 sería esta distancia. Bueno, ¿cómo vamos a llamar a eso? Si ya hemos llamado a esto R1, esto R2, pues vamos a llamar a esto R0, por ejemplo. Bueno, sí, bueno, no está muy bien, pero podríamos haberlo llamado de otra manera. Pero bueno, poniéndolo en el dibujo no hay ningún problema. Esa R0 al cuadrado, y ahora por el vector unitario, R1,2. Ahora veremos cuál es ese vector. Más fuerza 2,3 será K por Q2 por Q3 dividido de entre 2 y 3. Esta era la 2, esta es la 3, es lo que hemos llamado R2, ¿vale? Partido de R2 al cuadrado. Y el vector unitario, que vamos a llamar R2, ya que hemos llamado a este R2. Bueno, vamos a ir sustituyendo datos. K, 9 por 10 a la 9, por Q1, que hemos dicho que es 2 por 10 a la menos 3, por Q2, que es menos 1 por 10 a la menos 3, dividido de lo que hemos llamado R0, esos 2 centímetros, que serían 0,02 metros al cuadrado, y ahora el vector unitario. Bueno, el vector unitario, como la fuerza la estamos viendo sobre Q2, es mirar desde Q3, miramos desde la carga Q3, miramos hacia la carga donde se genera la fuerza, ¿vale? Entonces el vector unitario está en el eje vertical y hacia abajo, por lo tanto ese vector unitario va a ser menos J, menos J.
ponemos el valor del vector unitario menos j, y ahora más el siguiente término, que sería 9 por 10 a la 9, por Q2, que hemos dicho que es menos 10 elevado a menos 3, por Q3, que vale menos 5 por 10 elevado a menos 3, dividido de lo que hemos llamado R2, que serían estos 6 centímetros, 0,06 expresado en metros, al cuadrado. Y el vector unitario, pues lo vamos a mirar también en el dibujo. Como ahora tenemos que mirar desde la carga A hacia la carga, o sea, desde la carga 3 hacia la carga 2, estamos mirando así. Por lo tanto, este vector unitario en eje horizontal y hacia la izquierda es el vector unitario menos i, ¿vale? Eso lo ponemos en nuestra ecuación, menos i, y ahora calculamos. Bueno, pues con mucho cuidado con la calculadora hacemos todo esto. Cuidado de los signos, este por este menos nos va a dar más, y nos queda 4,5 por 10 a la 7, no. Sí, bueno, primero j, no, vamos a hacer primero x, el eje x, o sea, el vector y. Este sería menos por menos y por menos queda menos. Nos queda menos 1, 25 por 10 a la 7 con el vector unitario y, es decir, en el eje x y hacia la izquierda por este menos, claro. Era lo que habíamos previsto en el dibujo. Y ahora, la otra parte, la parte del eje vertical, menos por menos que es más. Y nos queda un valor de 4,5 por 10 elevado a 7 en la dirección j. Claro, ahora j es positivo, esto es positivo porque va hacia arriba, esa fuerza, ¿vale? Todo esto son newtons, ¿vale? Newton. Como me piden el módulo, pues el módulo lo calculamos como la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado, y os queda 4,67 por 10 elevado a 7 newtons, ¿vale? Bueno, pues ese sería el resultado del apartado B. Y ahora vamos con el apartado C, que nos dice ¿cuánto trabajo costará llevar la carga Q3 desde su ubicación inicial a una ubicación alternativa B? A ver, que aquí sería como el vértice que faltara de este rectángulo. Indicar si sería necesaria una fuerza externa para ello. Bueno, vamos a ver. Para calcular el trabajo necesario desde A hasta B, eso se calcula igual a menos la variación de la energía potencial, o lo que es lo mismo, energía potencial inicial menos energía potencial final, que en este caso en vez de inicial y final hemos llamado A y B. Por lo tanto, voy a poner aquí energía potencial en A menos energía potencial en B. La energía potencial en A la tenemos calculada, que es justo la que calculamos en el apartado A. Acordáis que calculábamos ya la energía potencial aquí. Por lo tanto, nos queda calcular la energía potencial que tendrá la carga Q3 una vez desplazada al punto B y a utilizar esta expresión. Venga, pues vamos a hacer ese cálculo. Voy a borrar, o bueno, para que se vea, borro el apartado B, que ahora ya no nos va a hacer falta. Borro el apartado B y ya hacemos este apartado C aquí en este punto. Es decir, hemos dicho que tenemos que calcular de forma paralela la energía potencial en B. Bueno, pues sería la energía potencial aquí, cuando esté la carga aquí, estará en la misma línea que Q1 y estará en diagonal con Q2. Voy a borrar también ese dibujo que hemos hecho previamente, ¿vale? Y ahora tendremos que esa energía potencial será, pues, primero la que viene dada entre Q3, que ahora ya va a estar situada aquí, y Q1, pues será K por Q1 por Q3 dividido de esta distancia, que es la misma que esta, que serían
esos 6 centímetros. Bueno, lo voy a poner ya para no andar poniéndole más nombres. 0,6, ¿vale? Y ahora más K por Q3 por Q2 o Q2 por Q3 dividido entre esta distancia, esta diagonal que, si os dais cuenta, es la misma que esta que calculábamos antes, y esa distancia antes era de 6,32 centímetros. Por lo tanto, esta va a ser lo mismo, 0,0632. Y ya está, vamos a poner datos. Puedo sacar factor común K por Q3, luego 9 por 10 a la 9 por Q3, que era menos 5 por 10 elevado a menos 3. Fijaos que la expresión es muy parecida a la del apartado A. Y ahora por Q1 nuevamente, 2 por 10 a la menos 3. Y ahora la diferencia está aquí, que está dividido ahora como la distancia relativa, pues ahora es diferente al moverse la carga Q3. Más la carga Q2, que era menos 10 elevado a menos 3, dividido en 0,0632 ahora, por lo mismo que antes, porque al desplazarse la carga, la posición relativa ha cambiado. Si hacemos todo esto, la energía potencial en el punto B sale menos 7,88 por 10 elevado a 5 julios. Si ahora ya nos vamos a la expresión del trabajo, el trabajo desde el punto A al punto B va a ser la energía potencial en A, que es la que calculamos en el apartado A, 6,74 por 10 elevado a 5 julios, menos la de la energía potencial en B, que es menos, otra vez, 7,88 por 10 a la 5, ¿vale? Si hacéis todo esto, el trabajo finalmente, menos por menos es más, nos queda 1,15 por 10 elevado a 5 julios. Ese es el trabajo, y al ser un trabajo con signo positivo, es decir, mayor que 0, el trabajo es realizado por el campo. Trabajo realizado por el propio campo. Bueno, pues ese sería el ejercicio, ¿vale? Venga, un saludo, chao.